noviembre, lo que nos queda, podamos dedicarlo a la función de dirección, al paso específico de dirección del proceso administrativo, y pues con eso básicamente estaríamos cerrando el semestre. Bueno, también la próxima semana, regresando del puente, porque el lunes tenemos puente, entonces me imagino que eso los pone muy contentos para descansar un lunes o aprovecharlo para otra cosa como con más relax, pero bueno, el chiste es descansar. Básicamente, entonces, el miércoles tendríamos otra vez clase la próxima semana y les daría o revisaríamos rápidamente lo que sería la rúbrica del trabajo final, que en términos generales va a ser presentar todo lo que tenemos de la empresa. Ahorita ya tienen un buen avance, solo nos faltaría integrar algunas cosas, por ejemplo, el organigrama, que fue una cuestión relacionada al tema de organización, evidentemente, que vimos en el parcial anterior. Eso no lo hemos trabajado, pero como para ver cuál es la estructura que hoy tiene, aunque sea chiquita, muy sencilla, etcétera, pero alguna estructura tenemos en las empresas, y ir integrando también algunas cuestiones de control, que es lo que estamos viendo ahorita, y la parte de dirección. Entonces, eso lo vamos a plasmar en un cartel o lo vamos a plasmar en un mapa conceptual, de manera como más visual y estructurado de esa manera, y utilizando, digamos, ese cartel o ese mapa, pues vamos a presentar toda la información que tenemos del negocio, que, insisto, todos los equipos ya tienen un avance considerable y clarísimo, y entonces ya nada más sería integrarlo de esa manera y presentarlo. Es lo que todos los grupos van a hacer, particularmente en relación con el trabajo final. Entonces, a mí no me preocupa tanto eso, porque creo que están ya muy avanzados. Sin embargo, de todas maneras, la próxima semana vemos de una vez la rúbrica, que la fecha del trabajo es pues fines de noviembre. También tienen de la presentación, tienen tiempo suficiente, creo que es 30, no recuerdo exactamente el día ahorita, pero es la última semana de noviembre, y la primera semana de diciembre el examen final, que sería el tercer parcial, porque como ya habíamos platicado, no son acumulativos, y entonces, pues bueno, ya estamos más cerca del fin del semestre. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte de control. La clase pasada le invertimos un poquito de tiempo y no me quiero ya detener mucho en esto. Sin embargo, sí es importante el entender un poco algunas de las medidas de desempeño financiero que nos sirven como uno de los controles o de los tipos de control que tenemos dentro de una organización, ¿no? Y en ese sentido, perdón, no más quería yo checar que realmente estuviera yo grabando la sesión, porque luego se me va la onda. En este sentido, habíamos platicado también la clase pasada que podemos ver 3 diferentes sistemas de control en una empresa, y tenemos que controlar, y de hecho, esto es muy importante verlo porque a veces a los gerentes, a los directores nos falla un poco esta parte. Controlar los resultados, es decir, cómo va el negocio, qué es lo que está logrando, estamos vendiendo más, estamos teniendo un mejor desempeño en cuanto a rentabilidad, en cuanto a costos, apalancamiento, lo que también explicábamos con las razones financieras la clase pasada. Para llegar a estos resultados necesitamos hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, para controlar costos necesitamos a lo mejor revisar todo el tiempo las compras, hacer un análisis de materia prima, tener juntas para revisar qué materiales nos sirven y qué materiales no. A ese nivel de control tenemos que checar si estamos haciendo o no las actividades que dijimos que nos van a llevar a una meta o a un objetivo. Y ese tipo de control sería control de la conducta. Hay muchos gerentes, eso es muy común en las empresas,
Y eso es bien importante que lo tomen en cuenta desde ahorita, que un día pues ustedes van a manejar o los negocios de su familia o se van a convertir en gerente en otro lado o directores, etcétera. Hay muchos que controlan el resultado, pero no controlan la conducta. O sea, es decir, quieren ver el resultado final y están con el látigo con los colaboradores para que se dé la venta, se dé la utilidad, pero poco hacemos para controlar o para supervisar, verificar las actividades que nos van a llevar a ese resultado, ¿no? Y entonces, pues no controlamos el número de juntas que debemos de tener, no controlamos los días en que a lo mejor se tiene que hacer un análisis de los materiales o de la materia prima, no controlamos qué hacemos en el día a día con las compras y solo queremos ver que tengamos un costo más bajo, que sería a nivel resultados. Entonces, controlar la conducta es importante, eso me voy a referir más a detalle ahorita. Y también la parte cultural, la parte que en su libro le llaman control de clanes, que como que ese nombre que se le ocurrió a Jones y a George es muy chistoso, pero es la parte cultural de la empresa, es decir, cuál es su sistema de valores, de normas, que también es un sistema de control, porque al final trabajar en una cultura organizacional muy específica va a ayudarnos a checar que la gente se comporte de acuerdo con ese sistema cultural, ¿no? Con esas normas, etcétera. Bueno, también a eso ahorita me voy a referir. Y la clase pasada veíamos dentro del primer tipo de control de resultados la parte de medidas de desempeño financiero, que, insisto, esto probablemente, seguramente lo van a ver mucho más a detalle en una siguiente materia a partir del próximo semestre, dependiendo de qué licenciatura estudien y los planes de estudio que tengan, pero, por ejemplo, en administración, en conta, en recursos humanos, seguramente también en negocios internacionales, pues prácticamente cualquier carrera de negocios van a ver más a detalle razones financieras, ya echándole el lápiz, ¿verdad?, al análisis de los estados financieros. Pero bueno, esto le invertimos un ratito para ver cómo podríamos medir y controlar cómo va la parte de la utilidad, de la rentabilidad del negocio, de la liquidez, o sea, hoy qué tantos activos circulantes tenemos para operar el negocio, la empresa, y qué tanto debemos y cómo vamos a ir cambiando un poquito la cuestión del circulante o del dinero que tenemos disponible para poder comprar materiales o para poder pagar cualquier deuda que tengamos. El apalancamiento que va específicamente sobre el nivel de endeudamiento que tiene una empresa y en cuanto a actividad, tenemos dinero parado en el inventario porque no está dando la vuelta o nos falta inventario porque a lo mejor estamos teniendo mucha actividad en el negocio y probablemente tengamos que invertir un poco más en el inventario. Estas medidas nos van a decir esto. Y ahí nos habíamos quedado la clase pasada. Bueno, y otra cosa importante, otros dos elementos importantes del lado de controlar el resultado es la parte de establecer metas, que es un tema que ya habíamos mencionado en la parte de planeación y en la parte del presupuesto operativo. Yo creo que si hay algo clave que nos puede ayudar a controlar, a medir una parte importante del desempeño y de los resultados de negocio es el presupuesto operativo. Bueno, pero primero me voy a las metas. Tenemos que fijar objetivos específicos, objetivos por nivel, y en un momento dado estos objetivos, dependiendo del tamaño de la empresa, si tenemos un grupo como Alsea, básicamente en ese grupo, o como Carso, o como Sanborns, que es un grupo también, entonces básicamente a nivel corporativo, pues vamos a fijar ciertos objetivos. Y hay ciertos objetivos que tienen que ver con la rentabilidad, con estas medidas que vimos, ¿no? Ciertos objetivos de liquidez, de apalancamiento para reducir deudas, por ejemplo, y otros que no necesariamente son financieros. También queremos
tener un pedazo más grande del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esos objetivos, vamos a establecer objetivos para cada unidad de negocio. Dependiendo de los objetivos de cada unidad de negocio, tenemos objetivos para cada departamento, lo que tiene que hacer finanzas, recursos humanos, ventas, etcétera. Y se tienen que bajar hasta el nivel de objetivos específicos que debe tener cada persona, ¿no? Cada gerente dentro de cada área tiene que asegurarse de que el objetivo que tiene que alcanzar dentro de su departamento pueda llegar hasta el nivel de cada uno de los colaboradores y medir su desempeño en relación con sus objetivos individuales que deben estar alineados a los del departamento y contribuir a los del departamento a los de toda la empresa, etcétera, etcétera. Esa es un poco como la lógica. Dentro de lo que es recursos humanos, por ejemplo, que es el área en la que yo siempre me he desempeñado, manejamos un proceso para toda la empresa que es el de evaluación del desempeño y que consiste en que primero tengamos objetivos hasta nivel persona, que es lo que en este año 2020, en el año 2021, yo individualmente tengo que hacer y que alcanzar. Si yo estoy en el área de ventas, ¿cuánto tengo que vender? ¿A cuántos clientes nuevos tengo que contactar? ¿Cuáles son mis objetivos por tipo de productos si manejo más de un tipo de producto dentro de las ventas? ¿A cuántos cursos de capacitación tengo que ir para seguirme preparando y desarrollando? Entonces yo voy a tener objetivos personales y sobre si los alcancé o no los alcancé me van a medir, ¿no? Y al menos deberíamos de tener una discusión al año antes de que se acabe o ya casi terminándose el año para revisar mi desempeño. Sería muy saludable tener dos. Hay empresas que tienen en su sistema de evaluación del desempeño dos reuniones entre jefe y colaborador formales de evaluación del desempeño. Una a mediados de año y una a fines de año, ¿no? Y sobre eso, pues poner una calificación. Si cumpliste todos tus objetivos, a lo mejor vas a tener un 100% o una A, que a veces de repente hay empresas que tienen como por letras su calificación del desempeño. A es excelente, hiciste todo lo que tenías que hacer y hasta un cachito más. B, un buen desempeño, etcétera, ¿no? Hasta llegar a, como las calificaciones en el sistema escolar gringo, ¿no? C, pues, híjoles, 6 de panzazo, ¿no? Para nosotros, o D, reprobaste. Pues hay empresas que manejan sus calificaciones del desempeño por año y sobre eso te consideran para una promoción, para un bono, a los aumentos de sueldo anual, cuando la empresa los determina, van ligados a la evaluación del desempeño, etc. Entonces, este proceso de fijación de metas es muy importante, pero también a los gerentes, sabiendo yo que tengo que alcanzar en mi departamento, en mi área, y cada uno de mis colaboradores, esta es una herramienta para saber cómo controlo el resultado final, ¿no? Es decir, cómo checo cómo vamos y también cómo va cada uno de los colaboradores y de las personas que tengo a mi cargo. Entonces, este proceso pues, es muy importante. Sobre eso es que vamos a manejar el desempeño en el día a día y pues todo el tiempo en las organizaciones. Hay empresas que no tienen esto, ¿eh? O sea, a lo mejor en el nivel más alto se fijan objetivos, pero ni hay sistemas de evaluación del desempeño, no hay revisiones de gerente colaborador, o sea, la gente nada más llega y chambea y hace una lista de cosas o de actividades. Pensemos, por ejemplo, yo les diría, y para ir un poquito en avance, si las empresas sobre las que ustedes están haciendo su trabajo, que han descrito muy bien hasta ahorita, tienen alguna manera, a lo mejor no formal, pero sí informal, de revisión del desempeño. Es decir, la gente tiene metas semanales, trimestrales, mensuales, o no más llega a hacer su trabajo y lo que le dé tiempo, las 8 horas o el periodo en el que esté chambeando con nosotros en el negocio, ¿no? Por día. Saben para dónde van y sobre eso los medimos o no los medimos y a lo mejor falta trabajar en establecer esa parte, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante porque si no la gente hace cosas sin rumbo
o hace cosas que no necesariamente contribuyen o están conectadas con el resultado final que queremos dentro de nuestras empresas y dentro de nuestra organización. Hasta aquí no sé si vamos bien, ¿está todo claro? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Gracias. Bueno, otra cosa importantísima, yo creo que si hay algo que le da poder y también mucha responsabilidad a un gerente, es el presupuesto. Y el presupuesto también es una forma de control, que al final del día, y bueno, hablando a nivel macro de un gobierno como el federal, pues es una herramienta de control y de poder. Aquí puede haber un gerente que tenga un nivel jerárquico en el organigrama menor, pero si tiene más dinero, o sea, su área tiene más presupuesto porque tiene que ser un chorro de cosas, pues en realidad tiene más poder ese gerente que uno que esté un nivel arriba, sin gente y con 3 pesos en la bolsa, ¿no? Aquí el presupuesto no es cuánto dinero te doy para que te lo gastes en lo que tú quieras, ¿no? Sino que está contabilizado una serie de recursos para poder hacer cosas. El presupuesto implica que eso lo vas a usar para hacer cosas y esas cosas que vas a hacer están conectadas con metas que tienes que lograr. Y algo también muy importante y en lo que ustedes se van a preparar en los próximos años en la universidad, en la parte financiera, es para armar y controlar un presupuesto, que esa es una responsabilidad muy importante para un gerente. A mí en lo particular, siempre, como siempre me gustaron ciertas mates desde la universidad, hacer un presupuesto a mí me parecía algo como armar un rompecabezas, ¿no? Entonces, a mí siempre se me hizo como algo entretenido. Hay gente que odia hacer el presupuesto. Tiene una lógica para saber en relación con las metas que tenemos arriba, eh, pues cuánto dinero nos va a costar hacer ciertas actividades que nos lleven a esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo como gerente de aprendizaje y desarrollo y que llegué a tener esa responsabilidad a nivel nacional, y pensando, por ejemplo, en todos los colaboradores que entraban a la financiera, porque era una financiera, en cualquier parte de la República en donde estábamos presentes, pues tenían que pasar por un proceso de inducción, entender a qué empresa llegaban y cuáles eran las actividades que específicamente tenían que hacer en su puesto. Y eso implicaba, pues, darles un curso, por ejemplo, ¿no? A todos los nuevos que entraban. Entonces, yo tenía que hacer, y eso sí, casi prácticamente lo hacía yo solito, eh, tenía que calcular, pues, cuántas personas se iban a ir el próximo año por el nivel de rotación que estábamos teniendo en este momento, cuántas iban a llegar nuevas, no por la rotación, sino por el crecimiento del negocio. Entonces era el número de personas que había que capacitar en inducción, nada más en ese pedacito, todo el año. Más o menos dónde estaban, en qué ciudades, por las sucursales que teníamos, quién tenía que viajar a 3, 4 sedes que teníamos para hacer cursos, que generalmente eran Puebla, Monterrey, León, Guanajuato y Veracruz, ¿no? Y en base a ello, pues a cuántos tenemos que hospedar, cuántas noches, cuánto dinero teníamos que pagar por su desayuno, comida y cena de los 3 o 4 días que iban a estar en un curso, el coffee break de todos los que no viajaban, pero se sentaban en el curso para echarse su café y sus galletas, la comida de los que, aunque no se quedaran a dormir porque vivían en la ciudad donde se daba el curso, pero tenían que comer en el curso, no los íbamos a mandar aparte a mediodía, si el curso terminaba a las 6, etcétera. Todos estos detalles, contabilizarlo y entonces nos daba 3 millones de pesos o una cosa así por el estilo, nada más el puro pedacito de inducción. Y entonces, pues bueno, también controlar o ver eso, cómo iba a funcionar por mes, cuánto dinero íbamos a gastar en enero, febrero, hasta diciembre, ¿no? Entonces, ese pedacito, digamos, simplemente era como la contabilización, el checar cuánto costaba hacer una actividad que nos iba a llevar a un objetivo, ¿no? Y sobre eso, pues irlo checando. Cada mes, el área de finanzas nos revisaba si nos pasamos o no nos pasamos del presupuesto, si nos sobraba dinero o no nos sobraba dinero,
también como checar, bueno, y si te sobró dinero, ¿por qué? Quiere decir que no estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Y si te pasabas es como de, ya te pasaste y tienes que ver cómo le haces para alcanzar el objetivo y no gastar más dinero del que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, si de repente ya no lo vas a hacer en un hotel, vas a comprar sándwiches que tú vas a preparar en tu cocina y y lo vas a dar en la sucursal, pues lo que tengamos que hacer, pero el chiste es llegar al objetivo también de gasto, ¿no? Entonces es un proceso que al final vamos a decidir y a definir cómo usamos los recursos, qué recursos necesitamos, cómo los usamos, pero para alcanzar los objetivos. Y algo muy interesante, también un proceso que a mí me tocaba hacer era armar el presupuesto de todo el año, que en el tipo de empresa en el que yo trabajaba, y es el común de las empresas grandes y más o menos con estándares eh, internacionales, pues el proceso empieza como por el mes de julio. En julio tenemos la primera versión del presupuesto y un montón de juntas hasta que por octubre a más tardar ya está totalmente definido para el siguiente año. Y entonces, bueno, hay que armarlo, pero hay que presentarlo y defenderlo, porque evidentemente ningún gerente queremos que nos quiten un centavo de lo que ya presupuestamos y que dijimos que vamos a necesitar para hacer cosas, ¿no? Es un proceso muy interesante, pero es una herramienta de control al final del día que nos va a permitir llegar al resultado que queremos. Ahora, el presupuesto tiene un pie adentro en la siguiente parte del control que ahorita voy a mencionar, que es el de la conducta o el de las actividades. Es decir, el presupuesto dice en dinero qué hay que hacer, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer el próximo año para que nos dé un resultado? Y ese presupuesto también es una medida para controlar si estamos haciendo o no las cosas, si lo estamos haciendo ineficientemente porque nos está costando más dinero y buscar una manera de no salirnos del gasto. Entonces esto me lleva al siguiente sistema de control que nos marca, que nos mencionan los autores, que es el de la conducta. ¿Hay que controlar el resultado final? Sí. Pensemos un poco, y nada más lo voy a poner a manera general, porque ustedes lo van a trabajar en un ejercicio ahorita muy específicamente para empezar a estructurar nuestro cerebro en relación con cómo controlamos los resultados y la conducta en general. Pero pensemos, tenemos un objetivo, alguien de repente que se plantea un objetivo de bajar de peso, ¿no? Que son los objetivos más comunes que de repente tenemos en diciembre, después de todo lo que comimos en la cena de Navidad y Año Nuevo, ya saben esas cosas. Entonces, ok, ese es el resultado. ¿Cuánto quieres bajar? No, pues que 5 kilos, ok. Y lo que hacemos, pues es sentarnos a esperar a ver si bajamos 5 kilos en 1, 2 o 3 meses, ¿no? Tenemos un objetivo que nos dice cuál es el resultado, pero no hacemos nada para llegar al resultado, ¿no? Y aquí algo bien importante que tenemos que hacer es establecer una serie de cosas para saber qué hay que hacer para bajar esos 5 kilos. Ahí ya no me voy a meter más porque básicamente en eso van a trabajar ahorita. Pero es bien importante, si ya tengo un objetivo y ese es el resultado que yo espero obtener, por ejemplo, quiero vender el 50% más de lo que vendimos en 2020, ok, en 2021. Ese es el resultado que yo estoy esperando. Y a lo mejor lo divido por meses y eso implica que en enero tengamos que vender un 4% más de lo que vendimos en enero del año pasado. Ajá, ¿y qué hay que hacer para llegar a eso? Depende de cómo funcione y cómo se comporte cada mes, pues va a ser el tipo de resultado, el tipo de cosas que vamos a tener que hacer, ¿no? Y a lo mejor eso implica, por ejemplo, postear algo distinto, una postal, una información distinta todos los días, al menos una, en Facebook y en Instagram, ¿no? Para que los clientes lo vean. Otra es a la antigüita todavía, porque creo que ya nadie usa un teléfono para hablar por teléfono, todo es para chatear, ver películas, etcétera. Pero hablarle por teléfono a clientes para ofrecerle el producto o servicio. Otra es volantear todos los días, al menos una hora, y dejar volantes en una colonia específica. Entonces, hay cosas que hay que hacer. Y lo que los gerentes, insisto, no controlamos de repente es la conducta. Es decir, oye, ¿ya fuiste a volantear?
No. Y ya subiste el posteo en Instagram o en Facebook con la promoción del día, no. Bueno, entonces, si esas cosas, como la lista que acabo de decir, no pasan, pues no va a haber resultado, ¿no? No vamos a subir un 4% prácticamente en la venta que tenemos que lograr. Entonces, esta es la siguiente parte que tiene que ver con el control de la conducta, con que se hagan las cosas que se tienen que hacer para llegar a la meta o al resultado final. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Gracias. Y aquí básicamente los autores nos hablan de varias cosas. Una es una herramienta para controlar la conducta, es la supervisión directa. Rodrigo, ¿a qué se refieren los autores con supervisión directa? ¿Qué dice el libro? Digo, lo puedes leer si lo tienes por ahí. A ver, voy, es que no tengo el libro abierto. Ah, ok, perfecto. Pero según yo podría ser como la supervisión de que si tú eres gerente de marketing a los de abajo, ¿no? Bueno, a tus subordinados. Ajá, o sea, eso implica que a tus subordinados, es decir, a los que te reportan, vas a hacer que, igual y el libro ni lo necesitamos, no te estreses, pero Vas a hacer, o sea, vas a ver que sí estén cumpliendo con los objetivos y con las cosas que les dijiste. ok, totalmente de acuerdo, perfecto, con los objetivos y también con las actividades, ¿no? En particular. Entonces, una herramienta para controlar la conducta es la supervisión directa y es prácticamente lo que dijo Rodrigo, el que los gerentes estén viendo qué hace su gente, estén checando, estén evaluando la efectividad, que también están haciendo las cosas, etcétera. Y es algo que pues en las empresas utilizamos. A veces ahí fallamos, porque hay jefes que no supervisan, es decir, que no ven, que no revisan específicamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? Otra parte importante tiene que ver con la administración por objetivos. Y básicamente la administración por objetivos, que no todas las empresas utilizan, es lo que ya expliqué acá, ¿no? Específicamente, en pocas palabras, la administración por objetivos implica, yo tengo un objetivo que tengo que alcanzar. Pensemos en una sucursal. Puede ser una sucursal de los pollos, que es una de las empresas que tenemos en el grupo, ¿no? Dentro de uno de los equipos. Y entonces, a nivel sucursal, yo tengo una meta de vender 100,000 pesos en el mes, ahorita por decir una cantidad. Ok. Ahora, para vender 100,000 pesos en el mes, necesito distribuir esa meta con la gente. Y a lo mejor el decir, tú tienes que vender 10,000 pesos, tú tienes que vender 10,000 pesos, si es que es aplicable ese objetivo, a dividirlo entre personas. A veces no es aplicable. Entonces vamos a decir que el objetivo de todos es vender serían 6,000 pesos, 7,000 pesos diarios, ¿no? Vamos a poner ese estándar. Y es el objetivo con el que nos vamos a medir todos los días, ¿no? Para llegar a esos 7,000 pesos de venta, ahí sí reparto otros objetivos a nivel comportamiento o a nivel actividades, ¿no? Y eso implica que de las 5 personas que trabajan en la sucursal o 4, tú te vas a poner a volantear y vas a repartir volantes en 20 calles. Tú vas a postear 3 o 4 veces al día en Facebook y LinkedIn, ¿no? Y Instagram, LinkedIn es otra red, etcétera. Entonces, fijamos objetivos por persona. Ahora, aquí hay algo bien interesante. En la administración por objetivos implica fijar metas por persona, pero no es de yo te la doy a como a mí se me ocurre, sino que se acuerdan. Es decir, el gerente se tiene que sentar con cada colaborador a decir, a lo mejor el gerente propone un objetivo y puedo decirle a uno de los colaboradores de las personas que trabajan en la sucursal y decirle, ve y vas a volantear por día, vas a distribuir 200 volantes por día y en 20 calles, ¿no? Ahorita por decir algo, lo que implica tanto tiempo. Y a lo mejor el colaborador puede decir, ¿sabes qué? No tiene mucho sentido hacerlo porque se desperdicia el volante y pues la gente lo termina tirando a la basura y ni lo ve. ¿Qué te parece si mejor, en lugar de distribuir 200,
mejor toco 50 puertas, entrego el volante, pero le echo el rollo de que la sucursal está aquí a 3 cuadras, lo que se le ofrezca, le dejo una tarjetita o en el mismo volante el teléfono, etcétera. Y entonces al colaborador se le puede ocurrir una mejor idea de cómo hacer las cosas, están de acuerdo jefe y colaborador y esa es tu meta. Las metas individuales se acuerdan en la estructura de administración por objetivos, no las impone el gerente. Porque al final del día también el colaborador tiene más idea de lo que puede funcionar y no puede funcionar, porque él hace el trabajo todos los días, ¿no? Y sobre esa meta que se acordó, de lo que es realista, hay veces en que, por ejemplo, la historia puede ser también distinta, que el gerente diga, volantéate 100 diarios y que el colaborador diga, ¿sabes qué? La verdad me da tiempo de hacer 150 o 200. Yo creo que podemos avanzarle un poquito más y hay colaboradores que sí suben la meta porque creen que lo pueden hacer y obviamente con eso contribuyen al negocio. Un colaborador que está comprometido y tiene la camiseta, muchas veces termina diciendo eso, ¿no? Hasta que le matamos el compromiso con las cosas que hacemos de empresa y entonces ya no quiere hacer nada. Esa es otra historia, otro tema y algún día lo verán en otra materia. Pero, y en la vida seguramente han visto muchas cosas y las van a ver también. Pero básicamente es eso. Y ya luego al final, todos los días, vamos controlando el desempeño y vamos checando uno por uno cuánto volanteó, ¿no? Cuántas casas tocó. También necesitamos un mecanismo para controlar que realmente lo haya hecho, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de actividades que les acabo de poner, sobre todo yo recuerdo cuando yo trabajaba en la financiera, el área de marketing mandaba precisamente a hacer volanteos, pero con agencias externas. Y sí tenían o eventos como de poner un módulo en una tiendita o en una plaza, en un parque, con un permiso desde luego del ayuntamiento, porque si no te corren, y ahí estar volanteando y con una botarga, ya saben, ese tipo de cosas promocionales. Y desde luego, la agencia tenía que mandar evidencias, ¿no? Fotos por distintos momentos del día, fotos de las casas donde se volanteaba, y entonces, bueno, era una forma de control, ya que no puedo estar ahí presente todo el tiempo, pues tener algunas evidencias. De eso, también cuando habla de supervisión directa, Jones y George dicen que tiene sus límites, y sus límites está en que cada gerente tiene que hacer su chamba, y entonces no puede estar pegado con cada colaborador para que todo el tiempo ver si están o no haciendo las cosas, ¿no? Entonces, implica, pues, hacer una supervisión, sí revisar, va a ser como en ciertos momentos, pero no puedo ver todo lo que hace la gente, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los negocios, cuando le ponemos una camarita a la gente para ver qué es lo que está haciendo, o es la camarita para la seguridad del negocio en general, pero por ahí checamos, si se mete a ver videos en YouTube o si atiende al cliente la persona que trabaja ahí, pues bueno, también no podemos ver los videos ni la cámara todo el tiempo, ¿no? Porque tenemos cosas que hacer. Pero bueno, a esto se refiere como parte de la control como parte de los mecanismos de control de conducta, el texto. Y hay otros dos elementos que es el control burocrático y el control de clanes, que son dos herramientas, dos tipos de instrumento que tenemos a disposición para hacer, digamos, eh, el control de la conducta de las actividades que se tendrían que hacer particularmente. ¿A qué nos referimos con control burocrático, Daniela? ¿O qué es lo que dice el libro, más bien? Ay, voy, espere. Voy, una disculpa, es que no tenía el libro abierto. No te preocupes. Aquí está. Es el control burocrático, ¿verdad? Dice control de la conducta por medio de un sistema general de reglas y procedimientos de operación estandarizados. O sea, a través de reglas y procedimientos
vamos a tener cierto tipo de control. Tiene que ver con lo que ya hemos visto en otras clases y en otras partes del curso, establecer procedimientos específicos. Cuando ustedes, por ejemplo, hablan en su trabajo, en el entregable anterior, de las decisiones programadas que tiene la empresa, ¿se acuerdan de ese tema? Y que dicen, pues cuando hay que comprar materiales y resurtir el stock, ¿no? Cuando hay que contratar a una nueva persona porque hay una vacante, bueno, todo eso son políticas, procedimientos que vamos estableciendo y ver que la gente funcione o haga cosas en relación con la política y el procedimiento es una forma de control, ¿no? Y ahí en ese sentido, por ejemplo, en un banco y en una empresa que es del giro financiero, pues hay procedimientos que son súper importantes seguir y no seguirlos implica incluso hasta correr a la gente, ¿no? Por ejemplo, alguien en un banco, pues no puede hacerle o darle dinero, retirarlo de una cuenta si no lleva una identificación oficial, porque es un mecanismo de control. Y eso es parte de lo que también checamos en ese sistema de control burocrático. ¿La gente está siguiendo los procesos o no los está siguiendo? Si no los está siguiendo en un banco y le da dinero a alguien sin tener de por medio el IFE, el INE o la identificación oficial, pues eso nos lleva a un fraude, muy probablemente, ¿no? Entonces, es manejar la supervisión a través de sistemas de control. Si alguien se sale de ese sistema burocrático, o sea, de ese procedimiento que hemos definido, pues vamos a checar por qué, dependiendo de la gravedad que tenga, pues es regañarlo, amonestarlo o correrlo incluso, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y hay otro que es lo relacionado a control de clanes. ¿Qué cosa es eso, Alex? Bueno, según el libro. Sí ¿Me está puedes bien. repetir la pregunta, porfi? Sí, aquí ando, profe. Ok, ya vi. Sí, ¿qué cosa es control de clanes? Como un control de la conducta de la gente en una empresa. ¿A qué se refiere con eso? Que a mí no me gusta mucho como el término, me parece que debe ser algo como de la traducción. Es como lo que vimos hace ratitito, Ajá. lo de ver, porque ya lo encontré. Control que se ejerce sobre todos los individuos y grupos de una organización por medio de valores, normas, patrones de conducta y expectativas de que comparten. Ujú. Ok, está a nivel, efectivamente, Alex, a nivel de normas, valores, expectativas de cómo nos tenemos que comportar en la empresa o en la organización. Por ejemplo, de la empresa sobre la que están trabajando tú y tu equipo, ¿cuál sería un control de clanes en ese sentido? Es decir, por ejemplo, ¿qué tipo de valores o qué tipo de expectativas tenemos en relación con lo que debe de hacer la gente? ¿Cómo se tiene que comportar para que el negocio funcione, para darle un buen servicio al cliente, para cumplir los objetivos? No es a nivel procedimientos, sino más a nivel valores, cómo debes de ser como individuo en relación con el negocio, desde luego, cómo espero que te comportes con los clientes, etcétera. ¿Cómo funcionaría ahí, en base a la información que tienen hasta ahorita, un control de clanes? O sea, es como, pues dice, lo que acaba de pasar hace poquitito en la empresa es Ajá. que un empleado de creo que 40 años se estacionó en un lugar de personas discapacitadas. Ujú. Entonces nos difundieron en Facebook y mi papá ya como que tomó acciones, lo regañó, pidió que se disculpara y Ajá. aparte se tuvo que correr a la persona
porque no cumplía con el valor, porque nosotros vendemos sillas de rueda y donamos a personas discapacitadas. ¿Sería como eso? Totalmente, claro. O sea, es que ¿cómo vamos a poder darle un buen servicio al cliente? Y mi cliente consume sillas de ruedas y tiene relación con, digamos, una discapacidad. Y nosotros somos los primeros que vendemos las sillas, por ejemplo, lo que acabas de decir, pero no respetamos los lugares de un discapacitado, ¿no? Ahí hay valores específicos, ¿no? El respeto que se tiene para esos lugares y para ese tipo de gente. Yo llego y me estaciono donde sea, que mucha gente desafortunadamente hace ese tipo de cosas. La gente necesita en la empresa una señal de que eso es inaceptable. Y deberíamos de asegurarnos, por ejemplo, la decisión que tomó tu papá es una decisión de control de clanes, teóricamente, como dice el libro, pero que al final es, a ver, aquí, igual y eres muy bueno vendiendo, pero algo importante que todos debemos de compartir es el respeto para nuestros clientes y para las personas, aunque no nos compren a nosotros alguien, lo estamos quitando un lugar a alguien que sí lo va a necesitar, si es que llega con una incapacidad temporal o con una discapacidad temporal, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso es un súper ejemplo de control de clanes, ¿no? A lo mejor también hay gerentes que en esa misma situación como la que tú planteas y es reunir a la gente y decirle, a ver, esto nos acaba de pasar, no es por terminar de acabar o quemar públicamente a esta persona, esto es inaceptable, esto no puede pasar, ¿no? Este, este es un valor que todos necesitamos compartir para que este negocio funcione, ¿no? Es como muy, muy básico. Y ese es un control de clanes, ¿no? Definitivamente. A ver, mejor ejemplo que el que Alex nos acaba de compartir. Muchas gracias, Alex. Pero es bien, bien importante el podernos manejar así, ¿no? ¿Cuáles son los valores que necesitamos hacer? Porque también hay comportamientos que la gente piensa que son buenos, pero que al final terminan destruyendo al negocio. Y entonces hay que hacerle ver a la gente que eso es inaceptable y movernos en una dirección distinta. Súper. Bueno, entonces estos son mecanismos de control a nivel cultural y a nivel cultural pues hay varias cosas que necesitamos hacer que el comportamiento pues digamos nos lleve al éxito, es decir, que hagamos cosas que realmente pues van orientadas a el logro de los objetivos, no solo ahora, sino de largo plazo. Y esto es muy importante. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos No, visto de control de conducta. Muy bien, no, gracias. profe. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que veamos nada más rápidamente un video y de ahí me faltan creo que un par de diapositivas para cerrar el tema de control, para terminar de ver un poquito esta parte del control de clanes. Y hay una empresa, bueno, hay muchas empresas que desde luego sí checan, sí revisan como con mucho detenimiento esta parte y son muy cuidadosos en que se cumplan las expectativas de comportamiento de la gente en relación con ciertos valores. Porque también hay negocios que quieren el resultado final a costa de lo que sea, ¿no? Y, y esta parte de los valores a lo mejor y de cómo comportarnos de acuerdo a ciertos principios que debiéramos de compartir todos, pues de repente no funciona, ¿no? Y hay empresas que lo tienen clarísimo. Hay una compañía de venta en línea, de venta de artículos en línea que empezaron a proliferar mucho a partir o a raíz del éxito de Amazon o más o menos al mismo tiempo que... Odio los comerciales de YouTube. Es que estoy abriendo un video que les quiero compartir para que lo vean. Y permítanme. Profe, el control de clanes tiene, o sea, en cuestión o sea, los valores, normas y así, tiene que ver un poquito como con la cultura organizacional.
Ok. Bueno, entonces, hay una empresa, les decía, que de hecho está mencionada en el libro, al principio del libro, de la nueva versión, que es Sapos con Z. Y Sapos es una empresa que empezó muy chiquita, después empezó a crecer muchísimo en número de empleados, lo que más creció en el transcurso de los años fue en ventas y se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares en facturación en Estados Unidos, venta de productos en línea. Empezaron a ser muy buenos en eso, tan buenos que los terminó comprando Amazon, ¿no? Y bueno, a la empresa le llegó a convenir en un momento dado. Ajá, sí, Nicole. Profe, ¿sí me escucha? Sí. El control de clones tiene que ver un poquito como con la cultura organizacional, ¿no? Totalmente, claro. Tiene todo que ver con la cultura. Digamos, cuando tenemos una cultura organizacional que al final del día tiene que ver con un sistema de valores. ¿Cuáles son las cosas importantes para nosotros? Por ejemplo, en la cultura organizacional, en la empresa del papá de Alex, pues debe haber ciertos valores orientados al respeto, probablemente el respeto, y el respeto a las personas con una discapacidad, yo creo que es un valor clave que tiene una relación muy importante con el negocio. Y debe ser, que a lo mejor hay alguien que no comparte ese valor en la empresa, y tarde o temprano, si alguien no comparte ese valor en la empresa, se va a tener que ir, porque no va a empezar a hacer cosas opuestas a lo que el negocio necesita hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la razón, Nicole. Y ahorita el ejemplo que les quiero poner para que veamos el video, Sapos tiene una serie de valores muy, muy, muy claros. De hecho, a lo mejor son muchos valores que dice Sapos que son muy importantes para ellos, pero ha sido un mecanismo de control muy efectivo y tiene que ver con esta parte de clanes y tiene que ver con esta parte de cultura de la que habla Nicole, porque básicamente hace que la gente se comporte de esa manera. También son valores que se han difundido, que todos los días se trabajan, se repiten, están sobre la mesa de la gente. También algo importante, los líderes, y en este caso el que fue el fundador de Sapos, pues los vive y pone el ejemplo, ¿no? De esos valores. Y básicamente también eso es una herramienta muy importante para que los demás vean y hagan las cosas que tienen que hacer. Y entonces hay una serie de valores que tienen que ver con la cultura de Sapos y es a lo que se refiere el video. Les acabo de poner la liga en el chat de Teams. Entonces vamos a ver el video que dura unos minutitos, dura 5 minutos con 40 segundos, entonces en 6 minutos volvemos a regresar. Yo voy a apagar nada más tantitito mi cámara y mi micrófono en lo que ven el video y regresando del video platicamos, ¿no? Por favor. Profe, no se ve la pantalla. O bueno, yo no la veo. La pantalla. Ajá, del video. O cómo. O sea, pero la liga está en el chat de Teams. Ah, es que no me aparece. Pensé que iba a compartir pantalla. No, Ok, gracias. no, ¿de qué?
Bueno, me imagino que ya terminaron de ver el video o están en eso por el tiempo. Y bueno, vamos a empezar nada más a sacar un par de comentarios. ¿Qué ven en el video? ¿Cómo ven a la empresa? ¿Qué perciben? ¿Qué tiene que ver con su sistema de control de clanes del que hemos estado hablando ahorita? Daniela, por favor. Bueno, yo iba a decir que lo que noté mucho fue que los valores, por así decirlo, que tiene la empresa, todos los empleados o los que trabajan ahí no lo dejan únicamente en el trabajo, o sea, de que mencionan que en su vida diaria, incluso afuera de la empresa, siguen aplicando como que esos valores y los tienen presentes incluso cuando no están dentro del trabajo. Eso es bien importante, ¿no? La gente llega a identificarse también con los valores y son no nada más para dentro de la empresa, sino también como parte de tu estilo de vida. Y me parece que eso es bien importante, hace muy fuerte la cultura de Sapos en ese sentido, ¿no? Súper bien, gracias, Daniela. Nicole. También mencionaba que si ellos tenían tan buen servicio con el cliente o eran, o sea, buenas personas y así, era porque la compañía se preocupaba en ellos, en los empleados, que les brindaban la confianza, que los hacía sentir felices y por lo mismo pues brindaban esa misma felicidad y pues como dice Dani, yo creo que es un aspecto súper importante que no solo sea en la empresa que desarrollen los valores, sino también pues fuera de ella, o sea, porque ahí lo muestran como si fuera una parte súper esencial en bueno, en la empresa Sapos, y pues yo creo que está súper padre eso, tenían unos valores muy padres, realmente. Tiene unos valores muy padres, uno los ve y dice wow, ¿no? Y de hecho, usan la palabra wow, ¿no? Para describir el tipo de servicio, de experiencia, etcétera, que está relacionado con Sapos. Y claro, también cuando hay ese sistema de valores, se riega. Si nosotros vemos a este chavo, que, bueno, ya no es tan chavo, pero es un hombre joven, el fundador de Sapos, siempre se me olvida el nombre, pero pues es este chavo flaquito de peloncito, etcétera, que tiene una imagen muy sencilla, es un hombre, me parece, brillante como hombre de negocios y además que tuvo una visión muy, muy fuerte, tanto que pues, terminó en los brazos de su competencia, pero pues les convino yo el trato, me imagino, digo, yo no estuve en la negociación, ¿verdad? Pero que finalmente si le interesó a Amazon, pues es porque es un negocio que vale mucho dinero y que eso fue gracias en una buena parte a cómo se comporta la gente y cuál es el tipo de cosas que hacen dado el sistema de valores. Se ve bastante bien y se ve padre, hasta como que igual y se antoja trabajar ahí. Hay personas que de repente pueden identificarse con ese sistema de valores específicamente. Alex Polanco, ¿tú qué viste? ¿Qué percibes? ¿Qué opinión tienes de esta empresa? ¿Te latería trabajar ahí? ¿No te latería trabajar ahí? Bueno, pues creo que sí, porque como ellos transmiten todos esos valores y como que te dan más ganas de trabajar y eso hace que haya una buena armonía entre todos los trabajadores y eso hace bueno, eso hizo que esta empresa creciera globalmente, ¿no? Totalmente, claro. Y de repente si vemos también, por ejemplo, los valores cuadran mucho, gracias Alex, con pues lo que vemos, ¿no? O sea, la imagen, la parte más visual de la empresa, cómo se visten, ¿no? El tipo de lugares que se tienen. Quizá si vemos incluso a ese nivel cómo la empresa y lo que transmite la empresa, pues nos transmite cosas distintas a un banco, ¿no? Por ejemplo. Porque ahí hay otros valores y la gente se comporta de acuerdo a otros valores que cuadran a lo mejor con ese negocio. Pero bueno, este es un ejemplo que además nos plantean los mismos autores en esta versión última que tenemos del libro, de cómo funciona también un sistema de control que a lo mejor no es tan burocrático, que no es tan de procedimientos, sino que va en base a un sistema de valores en el que todos creemos, que todos compartimos
y de hecho, pues, ni siquiera el jefe, ¿no? El de junto, si ve que estás haciendo algo en contra de uno de sus valores, pues, te podría llamar la atención o te puede decir que qué onda, que qué estás haciendo, por qué le gritoneaste al cliente, o por qué estás con esta actitud arrogante que va en contra de la humildad, que es probablemente uno de los valores clave más importantes que tiene el negocio en Zappos, ¿no? O que ha tenido desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces básicamente esto es algo con lo que quería yo cerrar la parte del control de clanes, que como le llama el libro, pero que como bien dice Nicole es la parte más cultural, que tiene que ver con normas, con valores, con expectativas. Y la última parte que nos presentan Jones y George en relación al control tiene que ver con el cambio. De repente, cuando revisamos qué es lo que estamos haciendo en un negocio y en una organización, y de repente vemos también, si nos acordamos de otro de los temas que vimos previamente, con el entorno, y el entorno cómo está cambiando y nos pide que tengamos que hacer cosas distintas, responder a hechos nuevos que hoy no estamos haciendo, pues digamos que esa necesidad en particular nos va a marcar que tenemos que hacer un cambio. Entonces, por un lado, tenemos que perfeccionar lo que estamos haciendo hoy en día y equilibrar cómo mejorar nuestras operaciones, cómo vender nuestro producto o servicio, cómo mantener el estándar de limpieza en nuestra sucursal, la imagen, etcétera. Pero por otro lado, ¿qué nos está diciendo hoy la gente y qué es lo que está pasando en el entorno que nos obligue a actuar, a veces muy rápidamente, para responder a estos nuevos hechos? El tema de la pandemia, creo que ya estamos hartos todos, pero como va para largo, es una de las cosas que quizá nos ayuden a ejemplificar mejor esta necesidad de respuesta. Por ejemplo, veía yo un reporte de Alsea, que tanto hemos hablado de este grupo, y que al final del portafolio de marcas, de todas las divisiones que tiene su negocio por marca, pues hay unas que se pudieron adaptar a cerrar y que hoy no sabemos si vamos a volver a cerrar cierto tiempo o no en el futuro, o que de todas maneras si no cerramos va a haber gente que decida no ir ya a consumir con la misma frecuencia a un restaurante por todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Empresas como Alsea que venden su comida pues en el restaurante, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que mejorar las operaciones del restaurante, pero si la gente ya no va a venir o tenemos que cerrar, pues hay que empezar a movernos rapidísimo, a vender a través de aplicaciones, a vender en línea, a tener capacidades para entregar a la casa de los clientes, hacer alianzas con empresas como Rappi, etcétera, ¿no? Y hay quien lo hace muy rápido y hay quien no. Y, por ejemplo, hay negocios de Alsea, dice el artículo, creo que era de Expansión, que leí, que pues se pudieron adaptar rápidamente a esos cambios y que ya iban muy avanzados para vender en línea. Por ejemplo, la misma Starbucks o Italianis, por poner un ejemplo. P.F. Chang, que son a lo mejor los que pudieron adaptarse y no perder tanto dinero. Pero otras, que además venían de una cultura también y de una serie de procedimientos y de valores bien diferentes para tener todo en la tienda, más tradicionales, con menos tecnología, etcétera, como Vips y El Portón, que es la parte más nueva de Alsea, pues que no pudieron, se están adaptando y están haciendo lo mismo, pero no están respondiendo tan rápido. Los clientes de esos negocios no están tampoco como tan familiarizados con ello y son los que están cerrando, ¿no? Entonces, dentro de Alsea, pues el número de restaurantes que se están encogiendo, pues son más del lado de Vips y El Portón en ese sentido, y hay que, de todas maneras, pues buscar cambiarlo más rápidamente. Entonces, el cambio es algo bien importante, aún sin pandemia, hay un montón de cosas, gustos del cliente, etcétera, que de repente van cambiando y nosotros tenemos que manejar el cambio. Es parte también de lo que los gerentes y los líderes en una organización tienen que hacer. Algo que nos menciona también los autores como herramienta para visualizar el cambio y bueno, alguien que se metió a estudiar muy de lleno, que además es uno de los psicólogos
más brillantes de todo el siglo XX y que ha escrito, o que escribió muchas cosas, porque desde luego tiene décadas que se murió, relación con la dinámica de grupos, con cómo funciona un grupo, etcétera, y que también tiene cosas bien interesantes de liderazgo y de cambio, es Kurt Lewin. Kurt Lewin, digamos que dentro de lo que propone para el manejo del cambio, tiene un modelo muy sencillo, pero que de repente se usa mucho en las empresas, porque es algo práctico, que es el análisis del campo de fuerzas, que básicamente es la imagen que tenemos acá y que tenemos en el libro. Y es como mapear, a ver, tenemos que hacer un cambio para vender en línea, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que van a empujar hacia el cambio y que están representados con las flechitas arriba? ¿Quiénes son los que van a apachurrar el cambio para abajo y no lo van a querer, se van a resistir porque tienen ciertas razones para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, dentro del mapeo que hacemos del campo de fuerzas, ¿quiénes son los que se van a oponer? Incluso les podemos poner en la empresa nombre y apellido, ¿no? ¿Quiénes son los que van a estar en contra de vender en línea? ¿Y por qué? También entender un poquito esto. A lo mejor son los empleados más antiguos o a los que, por ejemplo, les gusta tratar con la gente físicamente y entonces no les va a encantar la idea de que ya no vengan los clientes y que todo se les venda a través de línea, etcétera. Entonces, empezar a mapear cuáles son las fuerzas en pro del cambio, quiénes son los actores en pro del cambio, quiénes son los que se resisten, empezar a entender un poquito el por qué, tener más información para poder hacer este mapa y entonces empezar a tomar decisiones para ver cómo nos vamos a mover a un punto en donde la gente que está a favor del cambio pues empuje más y sean la mayor cantidad de personas y podamos aprovechar ese cambio. En términos muy generales no me quiero meter como tan a detalle porque esto es un tema muy especializado y de hecho a lo mejor incluso lo vemos a nivel maestría en cosas que están relacionadas con manejo del cambio y con desarrollo organizacional. Pero para tener una idea, de repente mapeamos quiénes son los que se pueden oponer, quiénes son los que están a favor de un cambio que estamos planeando, para que ubicándolos, no es que vayamos a correr a los que se resisten al cambio, sino qué podemos hacer y cómo podemos trabajar para pasarlos del otro lado o para hacer que esa resistencia vaya siendo menos fuerte con el paso del tiempo. Entonces, este tipo de herramientas como el análisis de campo de fuerza que nos propone Kurt Lewin, pues son herramientas muy útiles e importantes para poder manejar el cambio. Y también los autores del libro, Jones y George, nos dicen que hay dos tipos de cambio, ¿no? Y que de repente tenemos que hacer en una organización un cambio evolutivo, que es gradual, poco a poquito vamos implementando un nuevo producto al mes, ¿no? Vamos cambiando un poquito la carta. Sí hay un cambio, pero es más gradual y que de alguna manera también permita que la gente dentro de la empresa, los clientes lo vayan asimilando. Y hay empresas que hacen un cambio revolucionario como tipo Netflix, ¿no? En donde también el entorno, la situación nos va pidiendo que hagamos un cambio. Muchos cambios revolucionarios hemos tenido en las empresas y en las organizaciones a raíz de la pandemia. Por ejemplo, yo diría que un cambio que empezó a ser gradual, como empezar a explotar y a explorar más el home office, que de repente si vemos el análisis de campo de fuerza por empresas, hay empresas que de repente se resistían, mucha gente, muchos directores, departamentos al home office con una idea de, no, la gente no va a chambear, no va a ser productiva y se va a hacer mensa, ¿no? Mejor tenerlos aquí en la oficina. Pero de todas maneras empezó a haber como una serie de situaciones y una serie de cambios donde sobre todo a nivel corporativo las empresas decían, bueno, trabaja en home office un día a la semana, los lunes o los viernes, ¿no? Y el resto de los días vente para acá. Y empezaron a hacer cambios evolutivos, graduales, poco a poquito, hasta que llegó la pandemia y el cambio evolutivo se convirtió en uno revolucionario, todos a su casa, ¿no? Porque no podemos venir para nada. Nosotros seguimos haciendo las cosas que no hacíamos, que además es algo bien interesante que nos pasó en la universidad.
porque la parte en línea estaba muy, muy, muy poquito desarrollada. Hacíamos muy pocas cosas en línea, más en plataforma de manera síncrona, ¿no? Es decir, cada quien a su hora se metía a hacer algunas actividades porque el grueso estaba en el campus, ¿no? Pues hoy aquí estamos todos, que eso al final nos ha permitido aprender cosas nuevas, también nuevas capacidades, irlas ajustando para el futuro, y en eso consisten también pues los cambios revolucionarios, ¿no? Y al final del proceso, pues bueno, los autores proponen una serie de pasos, 4 pasos para manejar el cambio. Manejar el cambio es todo un tema, insisto, y aquí solo es como presentarlo e introducirlo, pero bueno, de repente tenemos que reconocer que hay que cambiar, como en los ejemplos que hemos explicado hasta ahorita, a identificar por qué tenemos que cambiar y decirle a la gente, si no cambiamos, cerramos, dejamos de vender, nos quedamos sin la mitad de la gente. Entonces urge hacerlo y que la gente lo entienda, empezar a decidir cómo vamos a cambiar el negocio, y por ejemplo muchas empresas que decidieron todo lo vendemos en línea, o por ejemplo muchas empresas también bueno, que sí podían abrir, que a lo mejor tenían un giro un poquito más esencial, pero redujeron su horario de trabajo y a lo mejor nada más trabajar la mitad de las horas o un 75% de las horas, dejar entrar a la mitad o menos de la gente, etcétera. ¿Cuáles son los cambios que vamos a implementar? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Qué obstáculos vamos a tener para que se pueda implementar? Aquí, sobre todo, me parece que los autores del libro no hablan de algo que es fundamental para que el cambio funcione, y que es que la gente participe, o no lo dicen como tan enfáticamente. No es nada más que al gerente se le ocurra, sino entre todos tenemos que decidir cómo vamos a hacer el cambio, qué puede funcionar o no, empezarlo a implementar, a ejecutarlo, irlo manejando poco a poquito o de golpe, como la pandemia nos obligó a hacerlo de una semana para la otra, y luego ir evaluando cómo está funcionando. A lo mejor al principio pues no estamos vendiendo todo lo que quisiéramos o lo que vendíamos antes, pero empezar a checar cómo es que vamos a avanzar de una manera mucho más decidida, qué modificaciones a la manera en cómo estamos haciendo las cosas vamos a ir metiendo para ir evaluando semana con semana o día con día, de qué forma vamos a afinar nuestra app, nuestras aplicaciones para trabajar en línea, qué nuevas actividades vamos a meter para que la experiencia y el tipo de cosas que hacemos funcionen mejor, etcétera, etcétera. Este sería como el caminito muy general para manejar el cambio, que es muy relevante. Y aquí hay cambios que son de arriba a abajo, es decir, que vienen muy definidos y decididos por la cabeza de la organización, y simplemente se va mandando una instrucción y una serie de mensajes para que la gente lo ejecute. Pero también hay cambios de abajo hacia arriba, en culturas y en empresas más dinámicas, más descentralizadas, en donde las personas de los niveles de más abajo en la organización proponen cambios, y desde luego para que esto funcione es porque arriba los van a escuchar, ¿no? Y también funciona muy bien, insisto, creo que también si la gente no participa en el cambio probablemente se va a atorar mucho. Y la gente de todos los niveles tiene que participar porque todos tienen algo que decir en relación con el cambio, ¿no? Y hay un último elemento del que hablan los autores, Jones y George, que es el benchmarking, y que es básicamente el compararnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, nuestras prácticas de negocio, ciertos procesos que seguimos, contra alguien que es el que mejor lo hace en el mercado, ¿no? Y sobre eso decidir qué tipo de cosas cambiamos o no. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería y quiero tener estándares, un nivel de servicio, de experiencia, que me permita hacer las cosas muy bien, y sobre eso decidir qué cambios voy a hacer en mi cafetería, pues no me voy a comparar con Italian Coffee, porque no es el líder, o no es no es porque sea mala, pero no es el que mejor lo hace. A lo mejor sí me voy a comparar contra un Starbucks, porque todavía hoy es el líder del mercado y tiene la mitad de todo el mercado de café en una tienda o en un punto de venta.
en México al menos, ¿no? Y bueno, a nivel global, pues seguramente también la historia anda por ahí. Entonces, ¿qué prácticas, qué estándares de servicio? Por ejemplo, el ponerle el nombrecito en el vaso, por decir una de las cosas que hacen. ¿Cuáles son las prácticas de negocio que tienen? Los estándares de servicio. Me voy a comparar contra Starbucks, que es el que mejor lo hace, y sobre eso también voy decidiendo y voy definiendo ciertos cambios. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario, ¿todo bien? Sí, profe, todo. Yo sí tengo una pregunta con el benchmarking. Sí. O sea, es comparar nuestra empresa, por así decirlo, contra una que lo haga mejor que nosotros, o sea, que sea como que la mejor. Sí, no solo que lo haga mejor que yo, sino que es la que mejor lo hace, ¿no? Entonces, generalmente el benchmarking, como práctica que hacen muchas empresas, se hace contra el líder del mercado. Ahora, no necesariamente es todo lo que hace, porque a veces el benchmarking es por procesos. Y entonces, no sé, ahorita por decirles algo, puede ser, porque no tengo idea, pero que Starbucks es el que mejor hace las cosas en su sector en términos de servicio y experiencia al cliente. Pero a lo mejor no es el que mejor capacita a la gente. O sea, a lo mejor la historia va a ir cambiando por procesos. O no es el que mejor maneja sus inventarios y sus almacenes en ese sector. A lo mejor el que mejor lo hace es Italian Coffee, ahorita por decir algo. Entonces, me comparo en ese pedacito de negocio, en ese proceso, contra el que mejor lo hace, cuando lo tengo claramente identificado. El que mejor lo hace. No es compararnos con cualquiera, ¿no? Incluso con el que lo hace un poquito mejor que yo. Entonces, como práctica es escanear, identificar cuáles son las mejores prácticas. A lo mejor una empresa tiene, como puede ser Starbucks, es muy buena haciendo varias cosas, pues nos comparamos con Starbucks en varias cosas, pero a lo mejor podemos hacer la comparación por procesos o en un proceso que es importante para nosotros ahorita y con el que queremos hacer la comparación, ¿no? Pero es contra el que mejor lo hace en mi sector o en mi industria. No sé si con eso quedó claro o no. Sí, gracias. No, ¿de qué? Muy bien. Bueno, entonces, con eso cerramos, ahí terminamos todo lo que dice el libro. Y para cerrar, les voy a pedir que que trabajen en una actividad que probablemente no tiene que ser ahorita, muy sencillita, pero tienen entre hoy y mañana para poderla cerrar. Si lo quieren hacer ahorita, de aquí a que termine, o más bien, de que den las 9 y considera cada equipo que es el mejor horario para hacerlo, pues súper bien. La van a encontrar en el tema 6 en Moodle. Dice actividad en equipo, control de peso, que hablé un poco como del peso, aquí vienen las instrucciones. Básicamente pensemos que vamos a ayudar a una persona que quiere bajar 15 kilos de peso en 6 meses. Este es el objetivo, ¿sale? Y ustedes lo van a asesorar como expertos en negocios que son para que baje de peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al equipo, usando un poco la técnica de lluvia de ideas que ya hemos utilizado, van a pensar en al menos 5 actividades, al menos 5, que tenga que hacer la persona para bajar de peso. Pues que tomar agua. Pues que hacer ejercicio. Está bien. No más que las actividades deben ser lo más específicas posible. En lugar de hacer ejercicio, es mucho mejor poner hacer yoga o hacer pilates. Pero aparte tienen que decir cuánto tiempo, cuántas veces a la semana. O sea, tiene que ser lo más específico posible porque esa es la receta que le vamos a pasar a la persona para que baje esos 15 kilos de peso. Estos 15 kilos de peso, perdón, es el resultado al que queremos. Y este es el objetivo SMART para esta persona a la que vamos a asesorar. Y esta lista de actividades muy específicas son la conducta o el comportamiento que tienen que hacer, la chamba que van a hacer para llegar al resultado. Entonces tenemos nuestras 5 actividades y por actividad van a establecer un indicador, una medida que nos ayude a ver si hizo o no cada una de las 5 actividades, ¿no? Por ejemplo, si decimos que una actividad es caminar 30 minutos o al menos 2,5 kilómetros por sesión, digamos, de caminata, y al menos lo tenemos que hacer 5 veces por semana, esa es una actividad. Entonces, ¿cuál va a ser el indicador o la medida
que me va a ayudar a revisar si esta persona hizo o no esa actividad. La misma actividad va a decir el indicador, que tiene que ver qué es lo que tenía que hacer, cuánto tiempo, qué distancia, cuántas veces por semana. Por eso la actividad tiene que ser muy específica y indicarme si es comer qué, cuántas veces, o no comer nunca, qué tipo de alimentos, ¿no? Si es tomar agua, cuánto tiempo, qué cantidad, cuántas veces a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Ir al gym, o sea, tiene que ser muy específica para poderla medir. Y entonces, si la podemos medir, porque es muy específica, podemos construir un indicador. Si yo tengo que caminar 30 minutos o 2.5 kilómetros por vez y es 5 veces por semana, esa es una actividad que a mí se me ocurre, por lo tanto, esta ya no la pueden poner en su trabajo. ¿Qué indicador o qué medida me va a ayudar a checar si hizo o no las cosas? Pues ¿cuántos minutos caminó por sesión? Número de minutos que caminó por sesión, lo checamos. Si es 30 o más, vamos bien, palomita. Si nomás caminó 10, pues, tache, ¿no? No está haciendo las cosas que nos van a llevar al resultado. Si hizo los 30 minutos o los 2.5 kilómetros por vez, pero nomás fueron 4 en lugar de 5, tache, porque al menos tiene que ser 5. Entonces, otro indicador puede ser el número de caminatas por semana. Entonces, lo que van a hacer es 5 actividades, pero súper específicas, así como el ejemplo, que ustedes consideren que a esta persona que están asesorando le va a ayudar a bajar 15 kilos de peso, y por cada actividad, ¿cuál es el indicador que nos va a ayudar a medirla? Si son indicadores como estos que también vienen en el ejemplo descrito en la actividad. Lo ponemos en un documento y lo cargamos. Y la fecha límite es mañana a las 11:59 de la noche, para que no se me estresen ahorita si ya quieren desayunar, etcétera, etcétera. Pero la idea es que trabajando en esta actividad, pues nuestro cerebro vaya empezando a pensar en el tipo de cosas que como gerentes tenemos que plantear a la hora de que establecemos un plan, actividades que sean lo más específicas posibles, para que después eso nos sirva para controlar la conducta o el comportamiento de la gente y eso nos permita llegar al resultado. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o algún comentario. Yo sí, profe. Porfa. O sea, en indicadores como tal lo ponemos, o sea, ponemos literal número de kilómetros recorridos o ponemos como si corre tantos kilómetros, no sé, cuenta como tal, o sea, no sé realmente cómo lo tenemos que redactar esa parte. No, número o sea, ¿cuál es el indicador o la neutra? O sea, digamos, ¿qué es lo que yo voy a tener que revisar para ver si hizo o no las cosas? Ahorita sí entiendo un poco como lo que estás planteando, que es como un medidor de, a ver, si hizo tanto, está bien el resultado. Si hizo tanto, si caminó tantos minutos, a lo mejor como tipo semáforo, ¿no? Si caminó 30 minutos o más es verde, si caminó 20 minutos es amarillo porque hay más, o 25, menos de 20 es rojo. En eso no nos vamos a meter, sino nada más en plantear el puro indicador neutro. Por ejemplo, en un coche, ¿qué indicador me dice qué tan rápido o qué tan lento voy? Kilómetros por hora, así neutro, ¿no? Pues, ¿cuál es la medida que yo voy a revisar para ver si se hizo bien o no la actividad que hicimos? Nomás dejarlo así genérico como número de minutos, número de kilómetros, número de vasos de agua, número de veces que fuimos al gym, cosas así por el estilo. Ah, ok, o sea, como tal, literal, la cosa, o sea, no tenemos que poner como 5 vasos mínimos a la semana, solo ponemos como vasos mínimos a la semana y ya. Exacto, Okay. pero sí tendríamos que, traten de poner en la actividad, o sea, tomar agua, pero acuérdense, háganlo específico. En la actividad sí tendríamos que ver cuánta agua tiene que tomar, cada cuánto, etcétera. La actividad lo más específica posible y el indicador si es así como muy general neutro, que es la medida que nos va a ayudar a ver si está haciendo o no las cosas que estamos determinando que van a tener impacto para que esta persona baje los 15 kilos de peso. Sí, hasta aquí vamos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Más como está el ejemplo de la actividad, y si no queda perfecto, pues no pasa gran cosa, pero tratemos de hacerlo bien. Y sobre eso,
cuando ustedes tengan la actividad, pues a lo mejor hacemos una revisión general para aterrizarlo bien y sobre esto el poder tener clara la estructura de cómo plantear las cosas para controlar la conducta, el comportamiento de la gente, hablando del control. Bueno, con esto terminamos la parte de control y entonces, bueno, pues esto es todo lo que vimos del capítulo número 11, si mal no recuerdo, este es el 11, ajá, nomás déjenme checar rápido el libro, porque luego se me va la onda, es el capítulo 11. Entonces, bueno, hacemos esta actividad, tienen hasta mañana, no tenemos clase el lunes, seguro eso les hace súper felices para descansar tantito, y el miércoles nos volvemos a ver. El miércoles vamos a empezar a hablar hay 3 capítulos del libro, que son los 3 últimos que nos faltan del semestre, y que tienen que ver con la función de dirección. Y el primero es el 13, que vamos a empezar a hablar de motivación y desempeño. Entonces, para que porfa empiecen a echarle una leída al capítulo 13 y lo tengamos ubicado, porque sobre eso vamos a trabajar el miércoles de la próxima semana. Bueno, pues muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan el resto de semana muy productivo, aprovechen el puente, y si tienen alguna duda o comentario sobre la actividad que van a hacer, pues me escriben y con mucho gusto. ¿Sí, Nicole? Profe, entonces el capítulo 12 no. No, el 12 no. Ok. No, porque el 12, lo que viene en el 12 lo van a ver ustedes en otra materia como muy, muy a detalle. Entonces, nos lo vamos a saltar en esta para no ser muy repetitivos, y entonces vamos a ver el 13. Profe, ¿Sí? una pregunta rápida. ¿Hay un mínimo de indicadores por acción? O sea, de los que tenemos que escribir. Al menos uno. Ok. Si salen Ok. 2, pues 2 está bien, pero al menos uno. Uh-huh. Ok, gracias. No, ¿de qué? Pues, buen provecho, bonito día, cuídense mucho, nos vemos el miércoles de la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Profe, una duda enorme. ¿Podemos hacerlo en tablita en vez de como forma de redacción? Adelante, claro. Sí, a lo mejor es más visual y ayuda mucho mejor a establecerlo, ¿no? Sí, sin duda, adelante. Está bien, profe, gracias. Que tenga bonito día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.